A veces los secretos pesan más que las piedras, se clavan en el pecho y, aunque uno aprenda a caminar con ellos, siempre dejan marcas invisibles. Llevo décadas sosteniendo un peso así, como quien guarda una carta amarillenta en un cajón, temiendo que al abrirla, el papel se deshaga entre los dedos. Hoy, mientras las palomas picotean migas a mi alrededor en la plaza del barrio, decidí que ya no quiero llevarlo conmigo al otro lado. Quiero que esta historia quede aquí, en palabras, para que alguien la escuche y entienda que el silencio también puede ser una forma de castigo. Esto me ayuda a seguir contando historias como esta. Así que, si puedes, dale me gusta y suscríbete. Y cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Me llamo Margarida Leonor de Andrade. Tengo 74 años y quizás me reconozcas como la anciana de vestido floreado que se sienta cada tarde en el banco de la plaza a alimentar a las palomas. Vivo sola, en un pequeño piso con paredes encaladas, a pocas calles de aquí. No tengo lujos, pero conservo mis macetas de geranios en el balcón y un cuaderno donde escribo lo que no me atreví a decir en voz alta durante años. Hoy, esas páginas se abren para ti, porque hay recuerdos que, si no se comparten, se pudren por dentro y terminan por devorarte. Contar esta historia es como desabrochar una herida antigua. Me tiemblan las manos, pero no de vejez, sino de respeto por la niña que fui y que nunca tuvo a quien pedir ayuda. He tardado toda una vida en reunir el valor para pronunciar ciertas verdades, y sé que mi voz, quebrada y lenta, puede que no llegue a todos, pero quizá llegue a quien lo necesite. No busco venganza, solo dejar constancia de que insistí, de que sentí y de que sobreviví. Cierro los ojos y veo la niña que era, corriendo descalza por un patio de tierra, creyendo que el mundo terminaba en la valla de madera pintada de azul. Veo a mi madre inclinada sobre la huerta, con las manos hundidas en la tierra húmeda, y a mi padre, entrando por la puerta con las botas cubiertas de polvo. Aquella vida tenía poco de riqueza y mucho de calidez. No sabíamos lo que era la abundancia de objetos, pero nos sobraba la abundancia de abrazos y de risas. Quizá por eso duele tanto lo que vino después, porque cuando uno ha conocido el calor verdadero, la pérdida se siente como un invierno sin fin, y sin embargo, aquí estoy, intentando volver sobre mis pasos para contarte cómo la niña de la valla azul aprendió que la verdad, aunque duela, siempre es más liviana que el engaño. La infancia, para mí, siempre tuvo el olor a pan recién hecho y a café filtrado lentamente en la cocina. Nuestra casa estaba en las afueras de un pequeño pueblo manchego, pintada de un azul claro que se descascaraba con el sol del verano. El patio era de tierra, y en primavera, las amapolas se asomaban junto a la valla, como si quisieran entrar a jugar. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Vivíamos con lo justo, pero en ese justo cabía todo lo que yo necesitaba para ser feliz. Mi madre, Rosario, tenía manos firmes y cálidas. Podía amasar la masa del pan con la misma fuerza con la que apartaba las penas de nuestra puerta. Siempre llevaba un delantal blanco, manchado de harina, y tarareaba coplas mientras trabajaba. Yo me sentaba en un banquito junto a la mesa y observaba cómo sus dedos creaban pequeños milagros de levadura y paciencia. A veces me daba un pedacito de masa para que jugara a hacer panecillos que luego ella horneaba junto a los suyos, aunque los míos siempre quedaban torcidos. Mi padre, Joaquín, trabajaba en el campo desde antes de que el sol saliera. Llegaba al anochecer con la camisa pegada de sudor y el rostro curtido por el viento. Nunca se quejaba. Después de lavarse las manos en la pila del patio, se sentaba en la mesa, me revolvía el cabello y preguntaba por mis aventuras del día, como si yo fuera una exploradora de tierras lejanas. Yo le contaba historias inventadas sobre tesoros escondidos bajo el gran olivo, y él fingía sorprenderse. Los domingos eran días sagrados. Después de la misa, mi madre preparaba un guiso que perfumaba toda la casa. Nos reuníamos en la mesa grande, mis dos hermanos, Manuel y Antonia, peleando por quién recibiría la porción más grande de pan, y yo, siempre observando, intentando memorizar cada risa, cada gesto.
Por la tarde nos íbamos al río a mojarnos los pies. El agua estaba helada, pero eso no importaba. Nos empapábamos hasta que mamá nos llamaba, agitando un pañuelo desde la orilla. Recuerdo que en invierno, cuando el frío se colaba por las rendijas de la casa, nos arremolinábamos junto al brasero. Mi abuela contaba historias antiguas, de fantasmas que vagaban por los molinos y de amores imposibles. Yo me acurrucaba bajo una manta de lana y escuchaba, con los ojos como platos, mientras el viento golpeaba las contraventanas. Era el sonido perfecto para quedarse dormida sintiéndose segura. En el pueblo todos se conocían, y las calles eran como una extensión de nuestra casa. Si me caía y me raspaba la rodilla, siempre había una vecina que salía con un paño húmedo para limpiarme la herida. Las fiestas patronales eran el acontecimiento del año. Farolillos de colores, música de acordeón y el olor a churros recién fritos. Me gustaba ver cómo los mayores bailaban bajo las luces, mientras los niños corríamos detrás de las chispas de los fuegos artificiales. La escuela estaba a 20 minutos, caminando. Íbamos en grupo, mi hermano Manuel siempre delante, presumiendo de ser el mayor, y Antonia y yo siguiendo sus pasos. La maestra, doña Clara, tenía un carácter severo, pero su voz se suavizaba cuando recitábamos poesía. Fue ella quien me enseñó que las palabras podían ser un refugio. Creo que por eso hoy me aferro tanto a ellas. Las tardes de verano eran interminables. Jugábamos a la rayuela dibujada con tizas robadas de la escuela, o nos escondíamos entre las eras donde se secaba el trigo. El calor era tan intenso que el aire parecía ondular sobre el suelo. Para refrescarnos, mi madre nos daba jarros de agua con rodajas de limón. A veces, si el trabajo del campo lo permitía, mi padre nos llevaba en su carro hasta un pinar cercano, y allí recogíamos piñas y corríamos hasta quedarnos sin aliento. Nunca hubo juguetes caros en casa, pero sí imaginación. Con Manuel construíamos espadas de madera, y Antonia y yo hacíamos muñecas de trapo con retales que mamá guardaba en una caja. Cada una tenía su nombre, su historia y hasta una voz distinta. En aquellos juegos, todo era posible y todo estaba bien. Si cierro los ojos, aún puedo sentir la textura áspera de la mesa de la cocina, el crujido del pan al partirlo y la risa de mis hermanos rebotando contra las paredes. Éramos un pequeño mundo cerrado, protegido por el amor de mis padres. Yo creía que nada podía romper esa armonía, pero lo cierto es que en silencio, el tiempo siempre prepara sus golpes. Y aunque entonces no lo sabía, mi infancia estaba destinada a quebrarse de golpe, como un jarrón que cae al suelo sin aviso. A veces pienso que la verdadera felicidad no está en lo que se tiene, sino en no saber aún lo que se puede perder. Y yo, por aquellos días, no sabía nada de pérdidas. La tarde en que todo cambió no tuvo nada de especial, al menos al principio. El sol caía lento sobre los tejados y mi madre estaba en la cocina, preparando una sopa. Yo estaba sentada en el escalón de la entrada, dibujando con un palo sobre la tierra húmeda después de una ligera llovizna. Recuerdo que el aire tenía ese olor fresco que siempre trae la lluvia, y yo me sentía tranquila, hasta que escuché un grito seco, como un jarro roto contra el suelo. Corrí hacia la cocina y vi a mi madre encorvada sobre la mesa, sujetándose el pecho con las manos. Mi padre llegó corriendo desde el patio, con la cara desencajada. Entre los dos intentamos sostenerla, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo. Todo fue confuso, el ruido de la cuchara golpeando las baldosas, el vapor de la sopa escapando de la olla, el silencio que se hizo después. Manuel salió disparado a buscar al médico del pueblo, pero cuando regresó, la vida ya se había escapado de los ojos de mi madre. Nunca olvidaré la quietud de su rostro, ni el peso extraño de aquel momento. La noticia se propagó rápido. En pocas horas, la casa se llenó de vecinos ofreciendo palabras, mantas y platos de comida que nadie podía probar. Yo me quedé sentada en una esquina, viendo cómo el mundo giraba a un ritmo ajeno al mío. Antonia lloraba sin consuelo en brazos de la abuela, y Manuel se empeñaba en ayudar a mi padre a recibir a la gente, aunque apenas podía sostenerse.
El funeral fue al día siguiente. El sonido de las campanas de la iglesia me retumbaba en el pecho. Llevábamos el ataúd por las calles estrechas, y cada paso parecía un golpe contra el suelo y contra mi corazón. No entendía cómo el pueblo podía seguir sonando igual, con el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes, cuando para mí todo se había detenido. Después de su partida, la casa dejó de tener olor a pan y café. El silencio se volvió un habitante más, instalado en cada rincón. Mi padre intentaba mantener la rutina, pero se le veía perdido. Su mirada se apagaba un poco más cada día, como si la ausencia de mi madre le hubiera robado también el norte. Yo trataba de ocuparme de Antonia, peinándole las trenzas como lo hacía mamá, y ayudaba a Manuel con las tareas, pero había un hueco que nada podía llenar. El invierno llegó temprano ese año, o así me lo pareció. Las noches eran largas y frías, y sin mi madre, el brasero no calentaba igual. A veces me despertaba creyendo escuchar su voz en la cocina, tarareando como siempre, pero al abrir los ojos solo encontraba la oscuridad. Fue en una de esas noches cuando escuché, por primera vez, la conversación entre mi padre y mi abuela. Alguien vendría a vivir con nosotros para ayudar. En ese momento no supe lo que aquello significaba. Pensé que sería una tía lejana o un primo mayor que nos cuidaría. Lo recibí con la ingenuidad de una niña que cree que cualquier adulto que entra a casa trae algo bueno. No podía imaginar que esa llegada marcaría el inicio de un capítulo más oscuro que cualquier noche de invierno. Llegó una mañana fría, con el cielo cubierto de nubes bajas que parecían aplastar el pueblo. Yo estaba en el patio, intentando encender un pequeño fuego con ramas secas, cuando escuché el chirrido del portón. Mi padre entró con un hombre alto, delgado, con un sombrero negro que le tapaba parte del rostro. Su abrigo largo estaba manchado de barro y traía una maleta de cuero desgastada. «Es tu tío Ernesto», dijo mi padre, aunque yo nunca había oído hablar de él. Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un papel que no había escrito. Ernesto me miró con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Sus pupilas parecían medir cada gesto mío, como si yo fuera un objeto que estaba evaluando. Extendió la mano para saludarme, pero lo hizo despacio, demasiado despacio, y yo, sin saber por qué, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la mañana. Antonia salió corriendo para verlo, siempre curiosa, y él le revolvió el cabello con un gesto que pretendía ser cariñoso, aunque algo en su manera me incomodó. Esa primera noche, Ernesto se sentó en la mesa, como si hubiera vivido allí toda la vida. Contó historias de trabajos en otras ciudades, de viajes que, según él, lo habían hecho un hombre de mundo. Mi padre lo escuchaba en silencio, con el ceño fruncido, pero sin interrumpir. Cuando le pregunté a mi padre por qué nunca nos había hablado de él, solo dijo: «No era necesario». Me quedé con esa respuesta en la garganta, como un bocado que no pasa. Los días siguientes, Ernesto comenzó a ocupar espacios que antes eran de mi madre o de mi padre. Iba al mercado en lugar de papá. Revisaba los cajones de la cocina para ordenarlos y hasta empezó a decirnos cuándo debíamos ir a dormir. Decía que era por nuestro bien, que necesitábamos disciplina. A Manuel le molestaba, pero mi padre, cansado y apagado, no decía nada. Yo aprendí a callar también, aunque por dentro empezaba a sentir un malestar difícil de nombrar. Poco a poco, Ernesto buscaba excusas para quedarse a solas conmigo. Me pedía que le ayudara a limpiar el cobertizo, que le alcanzara herramientas o que revisara con él viejas cajas en el desván. En esos momentos, su voz se volvía más baja, más lenta, y su manera de mirarme me hacía sentir como si hubiera algo sucio flotando en el aire. Yo me esforzaba por mantenerme ocupada, por no estar nunca demasiado cerca, pero no siempre era posible. Comenzaron los pequeños gestos que nadie más veía. Cerrar la puerta de una habitación cuando entrábamos, ponerme la mano en el hombro y dejarla un segundo más de lo necesario. Susurrarme frases que no entendía del todo, pero que me hacían sentir incómoda. Cuando trataba de contarle a Antonia, ella se reía diciendo que yo exageraba. Manuel, en cambio, fruncía el ceño, pero no hacía preguntas. El miedo se volvió parte de mis días. No era un miedo que gritara, sino uno que se arrastraba,
como una sombra que no se despega. Empecé a evitar ir sola a ciertas partes de la casa. Dormía con la puerta cerrada y un banco apoyado contra ella. Pero Ernesto siempre encontraba maneras de acercarse, ya fuera con una excusa o con un simple «Ven, necesito que me ayudes un momento». La manipulación era silenciosa. Empezó a decir que yo debía aprender a guardar secretos, que las cosas que pasaban en casa no eran asunto de nadie más. Me advertía que si hablaba, mi padre podría enojarse conmigo, que incluso podría mandarme lejos. Yo no sabía si creerle, pero tenía miedo de ponerlo a prueba. A veces en la mesa, me miraba fijamente mientras los demás hablaban, como si estuviera recordándome que él tenía el control. Esa mirada era suficiente para que el pan se me atascara en la garganta y para que el guiso me supiera a ceniza. Una tarde, mientras jugaba con Antonia en el patio, Ernesto se acercó y me susurró al oído algo que me heló la sangre. «Siempre estaré aquí, aunque no me veas». Ese día entendí que no era una amenaza de momento, sino una promesa de permanencia. Y lo peor es que nadie parecía dispuesto a verlo. El pueblo, con sus calles estrechas y su gente curiosa, seguía igual de ruidoso y lleno de vida. Pero para mí, el mundo se estaba volviendo un laberinto donde cada esquina podía esconderlo, y cuanto más trataba de huir, más cerca lo sentía. En esos días, yo aprendí una lección amarga. Los depredadores no siempre se esconden en la oscuridad. A veces se sientan en tu mesa, se sirven de tu pan y se ganan la confianza de todos antes de mostrar sus verdaderos dientes. El silencio se convirtió en mi única armadura. Al principio, trataba de advertir a Manuel con indirectas, pero él estaba demasiado ocupado, intentando ayudar a mi padre con el campo. Antonia, por su parte, era todavía muy pequeña para entender. Así que aprendí a no hablar. Me decía a mí misma que, si me mantenía quieta, si evitaba llamar la atención, Ernesto perdería interés. No sabía entonces que el silencio, aunque protege, también encierra. Comencé a cambiar mi manera de vestir. Dejé de ponerme los vestidos ligeros que mi madre me cosía en verano y empecé a usar faldas largas y blusas holgadas, incluso con el calor sofocante de agosto. Decía que tenía frío, pero en realidad era miedo a las miradas que se demoraban demasiado. Cuando iba al río con mis hermanos, me quedaba en la orilla fingiendo vigilar las toallas. Mis noches se llenaron de insomnio, el crujido de la madera en la casa, el viento golpeando las contraventanas. Cualquier ruido se convertía en una señal de alerta. Dormía con la espalda contra la pared, con los puños cerrados bajo la manta. A veces me levantaba a mitad de la noche para sentarme junto a la ventana y mirar la plaza desierta, buscando en la calma de las farolas alguna sensación de seguridad. Durante el día, me ocupaba con tareas que me mantuvieran lejos de Ernesto. Me ofrecía para ir a comprar al mercado o para ayudar a la señora Carmen, la vecina, a limpiar su huerto. Le decía que me gustaba estar entre flores, pero en realidad me gustaba estar lejos de casa. Ella me preguntaba por qué iba tan cubierta con el calor que hacía, y yo respondía que así no me quemaba el sol. Ernesto, sin embargo, parecía disfrutar encontrando grietas en mis defensas. Si me veía salir, me ofrecía acompañarme por seguridad. Si estaba en la cocina, aparecía detrás de mí para alcanzar algo de un estante. Nunca hacía nada frente a los demás que pudiera levantar sospechas. Su habilidad estaba en dejarme atrapada sin que nadie más lo notara. Empecé a crear refugios dentro de la casa. El desván, donde el polvo se acumulaba sobre cajas olvidadas, se convirtió en mi lugar para respirar. También el gallinero, donde el olor fuerte y el cacareo constante me envolvían en una sensación extraña de protección. Me quedaba allí, con las manos ocupadas en dar de comer a las gallinas, porque era uno de los pocos lugares donde él rara vez se acercaba. Mi cuerpo empezó a mostrar señales de esa tensión constante. Tenía ojeras profundas y me dolía la cabeza casi todos los días. Mi padre me decía que estaba creciendo demasiado rápido, que por eso me veía cambiada. Yo asentía, sin atreverme a corregirlo. Mejor que pensara eso a que mirara demasiado de cerca y viera lo que yo trataba de esconder. En la escuela, mi rendimiento bajó.
Doña Clara me preguntaba si estaba enferma. Yo le decía que no dormía bien, y ella me acariciaba el cabello con ternura, pero no insistía. Creo que en el fondo sospechaba algo, aunque no se atrevía a ponerle nombre. Su mirada se detenía un segundo más en mí cuando salía de clase, como si quisiera asegurarse de que no me rompiera en el camino a casa. El tiempo, en ese periodo, se volvió extraño. Los días parecían interminables, pero las semanas pasaban sin que nada cambiara. Cada pequeña victoria, como lograr pasar una tarde entera sin cruzarme con él, me parecía un triunfo monumental. Pero esos triunfos eran fugaces. Al día siguiente, todo comenzaba de nuevo. A veces pensaba en contárselo a la abuela. Ella tenía una voz firme y una mirada que imponía respeto, pero Ernesto se cuidaba mucho de mostrarse atento y servicial cuando ella estaba cerca. Le llevaba leña, la ayudaba a colgar la ropa, y ella lo veía como un buen apoyo para la familia. ¿Cómo podía yo destruir esa imagen sin que me llamaran mentirosa? Comencé a medir mis palabras y mis gestos. Si hablaba demasiado, temía decir algo que lo enfadara. Si me quedaba callada, temía que pensara que me creía más lista que él. Vivía calculando cada paso, como si la casa fuera un tablero de ajedrez y él siempre estuviera 3 jugadas por delante. Mis momentos de respiro eran los domingos, cuando íbamos a misa. Allí, entre el murmullo de oraciones y el olor a incienso, me sentía invisible para él. Me sentaba junto a Antonia y apretaba fuerte su mano, imaginando que aquel contacto era un escudo contra todo lo malo. La fe no me daba respuestas, pero me daba al menos un lugar donde el miedo no podía seguirme tan de cerca. Con el tiempo mi mayor miedo dejó de ser Ernesto mismo y pasó a ser la posibilidad de que nadie me creyera. Esa idea me mantenía callada, atrapada en un papel que no había elegido interpretar. El silencio me protegía, pero también me consumía lentamente, como una vela que arde sin que nadie se detenga a mirar. La primera chispa de resistencia llegó sin que yo la buscara. Fue una tarde en que Ernesto me pidió que lo ayudara a mover unas cajas en el cobertizo. Mi instinto me dijo que no, pero en lugar de negarme de inmediato, le dije que debía terminar un recado para la señora Carmen. No esperé su respuesta. Tomé la cesta y salí. Caminé rápido, con el corazón latiendo como un tambor, y esa pequeña victoria, haber elegido no quedarme, me dio una sensación nueva, casi olvidada, control. Comencé a estudiar sus rutinas con atención. Sabía a qué hora salía a fumar detrás del granero, cuánto tiempo tardaba en regresar del mercado y cuáles eran sus excusas favoritas para quedarse a solas conmigo. Aprendí a moverme como una sombra, calculando mis trayectos para no coincidir con él. No podía enfrentarlo directamente, pero sí podía dificultarle el juego. Fue entonces cuando la señora Carmen empezó a mirarme con una mezcla de ternura y preocupación. Un día, mientras recogíamos tomates en su huerto, me preguntó si todo iba bien en casa. Su voz era suave, pero sus ojos buscaban más allá de mi respuesta. No supe qué decir, así que desvié la conversación hacia la cosecha. Aún así, noté que a partir de ese momento, siempre encontraba una razón para llamarme a su casa al menos una vez al día. También doña Clara, mi maestra, comenzó a dejarme tareas extra para después de clase. Me pedía que la ayudara a ordenar libros o a limpiar el pizarrón, lo que me permitía demorar mi regreso a casa. Ella nunca preguntaba directamente, pero en su silencio había una especie de complicidad, como si supiera que me estaba regalando minutos seguros. En casa, empecé a sentarme siempre junto a Manuel en la mesa. No importaba si el asiento estaba ocupado. Encontraba la manera de que él me hiciera un espacio. Si tenía que cruzar un pasillo y veía a Ernesto acercarse, llamaba a Antonia para que viniera conmigo. Metí. Aferraba a su presencia como a un salvavidas, aunque ella no entendiera por qué. Algunas noches, cuando todos dormían, sacaba del desván un cuaderno viejo que había pertenecido a mi madre. Allí comencé a escribir lo que sentía, sin dar nombres ni detalles explícitos. Era como sacar veneno del cuerpo, aunque fuera con palabras torpes y apretadas. Me prometí que, si algún día necesitaba contar la verdad, esas páginas serían mi testigo.
Descubrí que Ernesto se ponía más incómodo cuando no reaccionaba a sus insinuaciones. Si me tocaba el hombro o intentaba hablarme en voz baja, yo mantenía la mirada en otro lado y no respondía. Esa indiferencia lo irritaba, y aunque eso también podía ser peligroso, me daba cierta satisfacción saber que podía frustrarlo. Hubo un día en que, sin proponérmelo, conseguí que se delatara ante Manuel. Estábamos en el patio y Ernesto hizo un comentario extraño sobre mi manera de caminar. Manuel lo miró de reojo, con una atención que nunca le había visto. No dijo nada en ese momento, pero desde entonces comenzó a estar más presente cuando yo estaba cerca. Fue como tener un aliado silencioso, aunque ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Cada pequeño gesto de resistencia me recordaba que yo no era solo una víctima pasiva, que aunque no pudiera expulsarlo de la casa, sí podía crear grietas en su control. Y esas grietas, por pequeñas que fueran, eran mi manera de decirme a mí misma que aún existía una salida, aunque todavía no pudiera verla con claridad. El punto de ruptura llegó en una tarde gris de otoño, cuando las nubes parecían tan bajas que uno podía tocarlas. Ernesto había regresado antes de lo habitual del mercado y yo estaba sola en la cocina, pelando patatas para la cena. Escuché sus pasos en el pasillo y sentí ese peso en el estómago que siempre anunciaba peligro. Antes de que pudiera moverme, ya estaba junto a mí, cerrando la puerta con un clic que resonó más fuerte que cualquier trueno. Me habló con esa voz lenta que usaba cuando quería intimidarme. Dijo que mis hermanos ya no me necesitaban tanto, que era hora de aprender cosas nuevas. Su mano se acercó a mi brazo y en ese instante todo dentro de mí gritó. No sé de dónde saqué la fuerza, pero lo empujé con todas mis fuerzas. La silla detrás de él se volcó, haciendo un ruido que atrajo la atención de Manuel, que entró corriendo. Ernesto, rápido como una serpiente, inventó una excusa, que yo había tropezado y que él intentaba ayudarme. Manuel me miró fijamente, buscando en mis ojos algo que confirmara o negara sus palabras. No dije nada, pero creo que mi silencio ya no era el mismo. Tenía un filo que antes no estaba. Manuel no discutió, pero se quedó en la cocina hasta que terminé. Esa noche, mientras todos dormían, escuché a Manuel moverse en su cama. Luego, se levantó y fue hasta la puerta de mi habitación. Sin abrirla, dijo en voz baja: «No estás sola». Fue apenas un susurro, pero suficiente para que el nudo en mi garganta se aflojara un poco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me creía. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir esperando que el miedo desapareciera. Tenía que moverme antes de que él diera el siguiente paso. Empecé a pensar en un plan. Buscar un momento en que Ernesto estuviera distraído y salir de la casa. Ir a donde la señora Carmen o incluso hasta la escuela. Sabía que si cruzaba la plaza y llegaba a un lugar lleno de gente, él no se atrevería a seguirme. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Ernesto y mi padre salieron temprano para arreglar una valla en el campo. Antonia estaba en casa de una amiga y Manuel había ido al molino. Me quedé sola, con un silencio que, por primera vez, no me daba miedo, sino oportunidad. Agarré el cuaderno de mamá, lo guardé bajo mi blusa y salí por la puerta trasera. Mientras caminaba rápido por las calles del pueblo, sentía que cada paso era una pequeña victoria. El aire frío me quemaba las mejillas, pero también me limpiaba el miedo. No sabía si ese sería el día en que todo cambiaría, pero estaba segura de que ya no podía seguir jugando el papel que él me había impuesto. Llegué a casa de la señora Carmen sin mirar atrás. Toqué la puerta con fuerza y cuando ella abrió, no necesité decir mucho. Su mirada pasó de mi cara a mis manos temblorosas y entendió que algo no estaba bien. Me hizo entrar, cerró la puerta y me sentó junto a la mesa. El olor a pan recién horneado me envolvió, pero esa vez no era un recuerdo de mí, madre, sino un ancla al presente, un lugar donde el peligro no podía alcanzarme. No tardó en llamar a doña Clara, la maestra. Entre las dos, tejieron un muro de calma alrededor de mí, haciéndome preguntas suaves, sin presionarme. Yo no conté todos los detalles. Apenas dije lo suficiente para que entendieran que no quería volver a casa
mientras Ernesto estuviera allí. Doña Clara prometió hablar con mi abuela y con mi padre. Su voz, firme pero tranquila, me dio una seguridad que no sentía desde que mamá estaba viva. Esa noche no dormí en mi cama, sino en el cuarto pequeño de la señora Carmen, con una manta gruesa y la ventana cerrada. Afuera, el viento soplaba como siempre, pero ya no sonaba como un enemigo. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida sin miedo a que una puerta se abriera en la oscuridad. Días después, Ernesto se fue. No sé si fue por decisión de mi padre, por la presión de mi abuela o por la intervención de doña Clara. Nunca me lo explicaron, y yo tampoco lo pregunté. Lo único que importaba era que su sombra ya no rondaba mis pasos. El aire en la casa volvió a ser respirable, y aunque el dolor no desapareció de inmediato, empecé a sentir que podía crecer sin su peso sobre mí. Hoy, a mis 74 años, sé que aquella niña no salió ilesa, pero sí libre. Aprendí que la verdad, aunque duela, es siempre más ligera que el silencio. Y si algo puedo dejarte con este relato es esto: no permitas que nadie te robe la voz, porque es tu voz la que, algún día, puede salvarte la vida.